Percepciones y emociones sobre la pandemia y el confinamiento. Este es un trabajo que llevaron adelante en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, y estamos ahora en comunicación con el doctor Diego Bernardini, especialista en gerontología y docente de la Escuela Superior de Medicina de la universidad local. Doctor Bernardini, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias por el llamado. Bueno, en principio cuéntenos cómo decidieron realizar esta encuesta que fue entre los estudiantes. Sí, correcto. Bueno, esta encuesta surgió a partir de una suposición que ya todo el mundo sabía, que era el impacto, de alguna manera, que podría tener entre los estudiantes, entre el estado de la salud, el bienestar, su salud mental, de lo que tuvo que ver, digamos, con las consecuencias de todos estos meses que hemos vivido, fundamentalmente la pandemia, pero por otro lado un confinamiento. Dos cosas que son diferentes, pero que de alguna manera terminan impactando, en este caso, sobre estudiantes de medicina. La realidad es que sabíamos que se han hecho trabajos de alguna manera similares, explorando qué pasó con niños y niñas en edad escolar, qué se hizo, qué ocurrió en trabajadores de la salud y qué pasó con las personas mayores. Pero poco se sabe o se exploró de lo que pudo haber ocurrido con estudiantes universitarios, como fue en nuestro caso, estudiantes del segundo año del Plan de Estudios de Medicina en la Escuela Superior de Medicina. En general, chicos jóvenes de 20 años. Sí, el promedio nuestro es una muestra aproximadamente de 140 estudiantes con un promedio de edad de 24 años, una dispersión que va de 18, inclusive tenemos estudiantes adultos que pasaron los 50 años y realmente, digamos, lo interesante que a mí me parece de este trabajo, el valor agregado que de alguna manera supone es ponerle números a sensaciones. La realidad es que lo que no se mide no existe y nosotros de esta manera hemos logrado, a través de una muestra que no es lo robusta, lo rigurosa que nos hubiese gustado ser, pero que de alguna manera plantea un número que nos orienta a tendencias que realmente son concretas y que podrían ayudarnos a tomar medidas en función del próximo curso académico que comenzará en marzo. ¿Cuáles han sido las cuestiones más relevantes que surgieron a partir de esta consulta a los estudiantes de medicina? Lo que encontramos fue fundamentalmente que 9 de cada 10 de estos estudiantes que han respondido de manera voluntaria el cuestionario han sufrido tristeza. La tristeza como un sentimiento que puede dar lugar perfectamente a la angustia, a la depresión, a la soledad, a muchos otros, digamos, sensaciones, emociones que van a acompañar a estas personas. Hemos realizado una nube de palabras entre aquellas sensaciones que más pudieron definir. Hemos encontrado miedo, hemos encontrado temor, angustia, incertidumbre, vivir en un loop, alteración de la salud mental, y lo que es muy interesante es que prácticamente 3 de cada 4 no solo sufrieron miedo, sino que además 3 de cada 4 conocieron, enfermaron o tuvieron algún familiar que resultó con un contagio positivo por COVID-2. Doctor, y ante este escenario tan duro, por este relevamiento, ¿qué se piensa de cara al año que viene, a lo que pueda ocurrir, no? Bueno, a mí hay varias cosas que me preocupan de alguna manera, como en este caso como profesor titular de una cátedra que engloba a chicos tan jóvenes de la comunidad. Lo primero es el corto plazo que tiene para mí un fenómeno preocupante, que fue lo que hemos visto en el último fin de semana largo que vivió la ciudad, con una aglomeración, con una concentración de personas y sobre todo de jóvenes en determinados lugares. Lo segundo, que a mí me parece fundamental, es entender, por un lado, qué está ocurriendo en otras partes del mundo cuando encontramos países hoy en Europa, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia, España, que se están cerrando, y en nuestro caso, donde se combinan unas fiestas que están viniendo de Navidad, de Año Nuevo, con el inicio de una temporada estival. Lo cual va a hacer que de alguna manera esas concentraciones muy probablemente sean más contagios, sean más internaciones, sea más sufrimiento y más muerte, y por sobre todas las cosas, sea una segunda ola que hoy Europa está resolviendo y que todavía en nuestro país parecería ser que suena muy lejano. Y no olvidemos
que esa segunda ola, si consideramos estas fechas que acabo de mencionar, estaríamos hablando del mes de febrero, cuando estamos a las puertas de un nuevo año, no solo académico, sino administrativo. Bueno, justamente en lo académico, doctor, no sé si esto fue materia de consulta en esta encuesta, pero imagino que así también como lo vivieron chicos de escuela primaria, secundaria, también la universidad se debe haber sentido esto de la falta de presencialidad, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los estudiantes de mi materia, de la materia que lidero, que es desgaste y envejecimiento, el segundo año, como dije, del plan de estudios, teníamos matriculados al inicio cerca de 380, 390 estudiantes. Vale decir que nuestra materia es cuatrimestral. O sea, de alguna manera los hemos agarrado ya cansados, ya con varios meses de confinamiento. Hemos tenido una deserción de aproximadamente el 15-20% de estudiantes que han decidido dejar la materia. En algunos casos pudimos darnos cuenta y pudimos saber que era porque ellos preferían la presencialidad, pero también de alguna manera hemos tenido la necesidad de adecuarnos a lo que fue un tiempo excepcional a través de lo que implica la enseñanza de manera virtual, y esto es un esfuerzo que hemos hecho de una manera colectiva con toda la Escuela Superior de Medicina, y que como digo, en función de esos escenarios que vienen, no hay que descartar que esto pueda volver a ocurrir al menos en el primer semestre del próximo año. Teniendo en cuenta, quería preguntarle acerca de, usted diferenciaba muy bien, ¿no? Pandemia y confinamiento por otro lado. ¿Qué percepción tienen los estudiantes, teniendo en cuenta que justamente están en la carrera de medicina, acerca de lo que ha sido la pandemia? ¿Esto fue consultado en cuanto al abordaje de autoridades y demás? Mire, la pandemia es una situación que claramente, digamos, afectó a todo el mundo. Pero si uno se pone a disecar, a hilar finamente qué es lo que ha ocurrido, yo creo que el mayor sufrimiento, y la evidencia así lo dice, tiene que ver con la restricción de las libertades de un confinamiento. Y no olvidemos que nuestro país ha sido uno de los países con mayor grado de confinamiento que hay en el mundo. Si usted coloca en el buscador Google en inglés cuarentena COVID más prolongada, de las 4 o 5 noticias, 3 o 4 tienen que ver con nuestro país. Esto realmente tiene una afectación que son las otras curvas que deberíamos considerar, porque hay curvas que tienen que ver con empobrecimiento, con trastornos del ánimo, con tristeza, con fobias a poder contactar con el otro, con el miedo. Bueno, esas son curvas que tienen otros registros diferentes al que puede tener un contagio, al que puede tener la internación, el ingreso hospitalario o la muerte. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar en el mediano y en el corto y en el largo plazo, porque estamos frente a una situación que a mí me parece que es muy delicada, que tiene que ver con la celebración, y esto implica entender que estas celebraciones van a requerir un sacrificio como se hizo todo este año. No tenemos que salir de nuestra casa, tenemos que cuidar a los mayores y tenemos que actuar con responsabilidad. Recordemos que centros urbanos y donde las personas se desplazan, donde hay movilidad, claramente correlacionan con contagios y, como dije, con sufrimiento. Y justamente relacionado a esto último que decía, ¿no? Los jóvenes son los que quizás en este último tiempo y el fin de semana largo han demostrado el menor grado de responsabilidad en cuanto a distanciamiento, los cuidados, no compartir bebidas, un montón de cuestiones que se vieron en el fin de semana. ¿Qué percepción tiene usted de los propios estudiantes y en este contexto que son de estudiantes de medicina? A veces es muy difícil generalizar y sobre todo teniendo en cuenta que todos hemos pasado esa edad de la inmortalidad, ¿no? Donde nos creíamos inmortales. Y la realidad es que por lo menos en el caso de nuestros estudiantes, seguramente por el hecho de haber elegido la vocación de ser médicos y por sobre todas las cosas de estar comprometidos con lo que es la evidencia, con lo que es el registro, con lo que es los datos científicos que avalan lo que está ocurriendo en el mundo, probablemente lo que nosotros estamos viendo es que exactamente están más comprometidos. Pero muchas veces cuando actuamos de manera colectiva, cuando actuamos de alguna manera de un desahogo de lo que implicó
todo este tiempo de encierro, a veces puede que nos sintamos, como dije, inmortales y nos olvidemos de esto. Pero la realidad es que entre nuestros alumnos hay mucha concientización, hay un trabajo de campo que se está haciendo en distintos barrios periféricos, en distintos centros de salud, donde realmente la presencia de los estudiantes de medicina se nota. Y esto creo que es un ejemplo, un trabajo comunitario que de alguna manera tiene que llevarnos a pensar en esa responsabilidad que nos excede como ciudadanos, que nos excede como personas y que tenemos que considerar en una solidaridad bien entendida, la solidaridad colectiva. Bien, doctor, ha sido usted muy amable, muchas gracias por atendernos.